con Dios. Vamos entonces con la lectura. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse del estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene tu hijo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Esta parábola también podría llamarse la parábola del becerro gordo, ¿verdad? Porque el lío es que mataron, haber estado bien carnudito ese becerro. Tiene hambre, van a decirlo. No, pero veamos cómo aquí hay 2 expresiones de ese impostor que muchas veces nos inventamos. Y el propósito de este libro es confrontarnos con ese impostor que llevamos dentro y decir, ¿estoy viviendo de acuerdo a mi verdadera identidad o no? Y lo primero que vamos a ver es el hijo menor, que es este muchacho atrevido, que dice, qué aburrido ser hijo de mi papá, aquí con todo, yo voy a ir a buscar una aventura. Y se va, pide su herencia y se malgasta su herencia, como dice aquí, viviendo perdidamente, etc. Y luego descubre que cometió un tremendo error y se acentúa el falso yo, regresa con un discurso diciendo, no soy digno de que se me llamen tu hijo. Pero el padre le afirma, no, tú sigues siendo mi hijo. Y por otro lado está el hermano mayor, que es por la razón por la cual Jesús narra esta parábola, y es que el hermano mayor tampoco se siente hijo, porque él está molesto porque aquel regresó y aquí vemos otra expresión del falso yo. Y en la respuesta del padre es como que le dijera, bueno, ¿te quieres ir tú también? O sea, si eso es lo bueno, ve tú también, te doy un dinero y te vas a perder. Si lo lindo no es estar conmigo, entonces tú también estás viviendo en un falso yo. Entonces vemos el falso yo del muchacho que se acentúa a raíz de que cometió tremendo error, pero también el falso yo del bien portado que estaba esperando una recompensa y no estaba dándose cuenta que estar con el padre era lo lindo, ¿verdad? Pero Evelyn, Rubén, Sebas, ¿qué piensan de esto? Bueno, yo pensaba al escucharlo y tratando de entender, digamos, la perspectiva que estamos trabajando ahora,
¿quién le dijo al hijo menor que su verdadero yo, o sea, el falso que se convirtió, que eso era lo deseable? Porque él estaba con el padre, tenía todo, pues se ve que es un padre bueno, que los tenía bien, es un padre que pudo haberlo desechado y dilapidado literalmente. O sea, en el Antiguo Testamento era válido, un hijo rebelde podía morir, lo hubiera podido llevar y lo hubieran podido lapidar. El hombre puso en riesgo todo por amar a su hijo. Pero ¿quién le dijo a ese hijo que la vida verdadera estaba allá afuera, verdad? Quiere decir que hubo algo a su alrededor que lo hizo creer que su verdadero yo iba a encontrarse allá en ese pueblo lejano, viviendo. Y por el otro lado, ¿quién le dijo al hijo mayor que de ser bien portado era lo correcto, verdad? Y yo pienso que hay uno de los elementos que nos puede generar ese falso yo es nuestro ambiente. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién nos está diciendo cómo debemos ser? Ambos se olvidaron de su padre. Y quiero aprovechar lo que usted dijo, Evelyn, y es, ¿quién le dijo al hijo menor que ya no era hijo? También. Porque ustedes se dan cuenta, el discurso es, le voy a llegar a decir a mi papá que como ya me gasté su herencia, ya no soy su hijo, que me tome como uno de sus jornaleros, que es precisamente lo que le sucede a Pedro cuando niega a Jesús. Pedro se siente desechado y después de la resurrección, imagínense qué cosa más linda, él le dice a sus amigos y compañeros, yo regreso a pescar. Como quien dice, eché a perder todos estos 3 años con Jesús, ya no soy digno de ser llamado discípulo de Jesús. Pero Jesús no estaba diciendo eso, pero el Padre no le estaba diciendo, ya no eres mi hijo. Ese es el falso yo, como el enemigo nos descalifica y nos hace sentir que ya no tenemos valor, ¿verdad? Y es algo de todos los días. Estoy seguro que esto fue la cúspide de al final de acumular y acumular y acumular. Y sí es bien doloroso, ¿no? Ver esa escena donde en el Antiguo Testamento igual el hijo cuando le pedía la herencia a alguien es que ya daba por sentenciado o por muerto al papá y el papá estuvo dispuesto a darlo. Y creo que al final fue el desenfreno lo que hizo que este chico perdiera el rumbo, pero a mí más me preocupa es el que estaba en casa, ¿verdad? El orgullo, la soberbia de decir, ¿qué me importa que mi hermano menor haya venido? Yo siempre he estado aquí. Pero muchos de nosotros que hemos crecido en un ambiente cristiano, en un hogar cristiano, a veces somos los primeros en fácil señalar a la gente que no, él no es hijo, yo soy hijo, pero nunca aplicamos y vivimos como hijos. Y creo que cuando logramos cruzar esa barrera de encontrar este falso yo, este impostor, primero se deleita en la presencia de Dios, pero luego dice, ¿por qué hasta ahora? ¿Verdad? ¿Por qué hasta ahora? Y no quiero llegar a mis, no sé, más años, 65 años, 75 años para jugar la safe. Sebas, con cuidado. De decir, hasta ahora estoy disfrutando, ¿no? De la presencia de Dios. Y ese es el reto, ¿verdad? De todos los días, de identificar qué es lo que me motiva, cuál es la causa, quién me dijo que no soy hijo, que de repente no tengo lo necesario, que no soy suficiente, cuando ya todo fue pagado en la cruz. Y eso es algo que personalmente he estado descubriendo y creo que es siempre en una diferente etapa. Y ahorita estoy en una etapa de volver a reencontrar ese amor, ese llamado por parte del Señor, es decir, que siempre fui hijo, solo que uno va en diferentes etapas. Qué impresionante. Sí. No, y colgándome de lo que dice Sebas, es importante ver cómo el papá le da así decir la herencia, ¿verdad? O sea, no, yo veo que no le advierte, no, simplemente se la da como diciendo, bueno, aquí está, a ver qué haces con ella, ¿verdad? Y miren, un desastre total, ¿verdad? Y el otro, con cierta razón también, ¿verdad? Definitivamente, dice, mira, o sea, ¿qué pasó acá? O sea, a este le diste, lo malgastó, yo siempre he estado acá. Entonces no cabe duda que ambos tenían una gran degradación mental, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo. No tenían esa confianza, no tenían esa validación personal, ¿verdad? Sí, porque en cualquier momento el hermano mayor puede haber dicho, papi, quiero hacer una fiesta y quiero comerme el becerro gordo, o sea, hasta ahí, chicharrones de becerro. Quiero comerme un lomito. El padre no le hubiera dicho, no, si al otro le dio toda la herencia. Y muchas veces nosotros estamos así con Dios. A veces no nos atrevemos a pedirle cosas, no nos atrevemos a disfrutar, como decía Sebas, nuestra vida con el Señor, nos sentimos descalificados. Pero algo que yo quisiera confrontarte a ti y confrontarme a mí. Cuando Dios sale a buscar a Adán después de que Adán y Eva acaban de pecar, Dios les hace 3 preguntas. La primera es, ¿dónde estás tú? Yo creo que es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cuál es mi estado actual? ¿Ya?
Y entonces él dice, estoy escondido porque estoy desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Implicando, ¿quién te dijo eso? Si tú te sientes a esta vida, es que estoy fracasado, es que no soy feliz, porque ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? Ya, si no has logrado metas, por ejemplo, si eres una jovencita, estás soltera, y dices, no, es que a este punto debía haberme casado, y mi vida no... ¿Quién te dijo eso? No, que ahorita ya debería yo tener un mejor vehículo, mis metas. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que está mal? ¿Ya? Porque es el enemigo el que muchas veces viene a acusarnos y a quitarnos la paz. Y por otro lado, cuando nosotros descubrimos que somos hijos y que ahí están los becerros y que si nos atreviéramos a decirle, Señor, ¿me puedo comer este becerro? De repente el Señor nos lo va a conceder. Y a veces estamos nosotros limitados porque nosotros mismos no tenemos fe para pedir, fe para actuar. Así que hoy creo que va a ser esta temporada va a ser preciosa porque vamos a ir descubriendo, internalizando lo que tenemos dentro. Y lo mejor que nos puede pasar es descubrir trazas de ese falso yo, descubrir episodios de ese falso yo en nosotros, llevarlo a la cruz y empezar a vivir plenamente como Dios nos ha configurado, ¿verdad? Yo quisiera comentar algo de lo que usted está diciendo, pastor. Yo creo que una de las cosas que podemos ver en esta parábola y que es la vida diaria es no estamos teniendo la relación con el Padre porque no conocemos al Padre, ¿verdad? Un hijo pensó, qué aburrido, estoy acá, me voy, y el otro dijo, es muy rígido, no le puedo pedir nada, me tengo que portar bien, pero ambos lo que están reflejando es un desconocimiento de su Padre. Y es lo que decía Sebas, muchas veces estamos bien portados, siguiendo las reglas, pero no estamos disfrutando de la relación con el Padre. Yo creo que una de las cosas que hace el enemigo a través de esos susurros que hace es impedirnos disfrutar. Si Dios no nos nos presenta la salvación, no para tenernos restringidos, ni nos da esos... los mandamientos no son no es el Grinch de la vida, sino que Él quiere que disfrutemos, que tengamos el gozo. Realmente cuando uno lee estas parábolas vemos que siempre al final de las 3 hay una celebración porque se recuperó lo perdido. Y ese es el corazón del Padre. Cuando Él nos dice, ¿qué impostor está en tu vida? No es para condenarnos y decir, y ahora ya se dio cuenta que yo soy un impostor, sino es, quiero que seas libre. Quiero que disfrutes, que gocemos de su presencia. A mí no sé, pero a mí me pasaba cuando era más pequeño. Al ser hijo de padres misioneros, yo siempre tenía que dar mi cama, mi cuarto para el misionero. O sea, siempre tengo que... No había gozo involucrado. No había gozo, no había alegría, ni nada de eso. Pero porque era mi casa, era mi familia, mi comida, mi refri, ¿verdad? Pero luego me doy cuenta que yo estaba tomando una actitud de orgullo, de decir, ¿cómo no puedo yo hospedar a gente que está dedicando esfuerzo, tiempo y recursos para expandir el reino? Y eso no solo se aplicaba en mi vida familiar, sino yo de alguna forma veía así como aquellos que están empezando en la fe. Y yo decía, pero si este no era el que el fin de semana andaba por ahí y ahora viene acá. Y estamos viviendo en el Ministerio de Jóvenes y a nivel general del mundo un avivamiento en la juventud, donde creo que este pasaje nos ayuda a recordar que sea, hijo mío, tú estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque el hermano que estaba muerto ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y eso es un recordatorio constante de estar celebrando aquellos primeros pasos de aquellos que están acercándose al Señor. Y nosotros, los que estamos en casa, pues recibirlos de la mejor manera. Así es. Y es que Lucas 15, eso lo hablábamos con Rubén al inicio, dice el previo a las 3 parábolas, la de la moneda perdida, la oveja perdida y esta del hijo pródigo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, cobradores de impuestos, y los pecadores a oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, a la que ministerio más poca categoría. ¿Cómo recibe toda esa gentuza? Porque un maestro se estilaba que escogía la mejor gente. Ser discípulo de un maestro en ese tiempo era una dignidad increíble. Y Jesús estaba recibiendo a todos los despreciados, ¿verdad? Cobradores de impuestos que eran corruptos y pecadores. Ahora, Jesús cuenta esa parábola como diciéndoles, ustedes están siendo como el hermano mayor. Miren, si estos están regresando al Padre, eso es gozo. Pero no se pongan ustedes en actitud de hermano mayor. Yo quiero decirte esto,
¿Qué pasa si a tu iglesia, a tu grupo pequeño, llega una persona que ha tenido un estilo de vida así, pero totalmente malo, que ha hecho dinero mal habido, carga un carrazo porque es fruto de unos negocios terribles y todo? Y en eso tú dices, bueno, Señor, yo he estado bien, bueno, o sea, yo me he portado bien y mira el nivel de cariño o revelación que le estás dando a esa persona que no ha pagado el precio de la santidad. Esa es una actitud de hermano mayor, cuando nosotros deberíamos estar felices. O, por ejemplo, a veces nos agarra cuando somos la policía doctrinal, ¿verdad? Oh, esas iglesias están llenas, pero no conocen la palabra. Nosotros sí conocemos la palabra. Cuidado, son trazas de ese falso yo, de hermano mayor, como diciendo, no hay como nosotros. Cuidado, es mejor ser humildes y decir, Padre, gracias, porque tú en tu misericordia recibes a todos. Y tanta misericordia necesita el que regresa harapiento como el que se ha estado portando bien, necesita la misma cantidad de misericordia. Y de eso vamos a estar hablando. Pero oremos, Padre bendito, hoy queremos exponer nuestro corazón a ti y que nos muestres, Espíritu Santo. Solo tú nos puedes mostrar qué nivel de impostor estamos manejando, ese medidor de impostor, solo tú nos los puedes hacer ver. Y te pedimos que de la mano de Brennan Manning, con este libro que él escribe, podamos nosotros identificar ese impostor y llevarlo delante de ti, y que tú nos permitas, ser lo que tú nos has designado ser. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda lo que viene porque lo va a bendecir. Recuerde, vaya con Dios. Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. Vamos a arrancar con el episodio del día de hoy en la lectura, y es cuando acepto mi debilidad, soy fuerte. Así que leamos lo que nos dice el autor. Dios nos llama. Dios nos llama. Él nos llama a dejar de escondernos y a venir a Él sinceramente. Dios ama lo que realmente somos, nos guste o no. Y Dios nos llama como lo hizo con Adán, a salir de nuestro escondite. No existe ninguna cantidad de maquillaje que pueda hacer que seamos más presentables ante Dios. Como dijo Merton, la razón por la que nunca entramos en la más profunda realidad de nuestra relación con Dios es que muy pocas veces reconocemos nuestra condición de no ser nada en absoluto delante de Él. Su amor, el inmenso que nos llamó la existencia, nos llama a salir de nuestro rechazo por nosotros mismos para entrar en su verdad. Ven a mí ahora, nos llama Jesús. Reconoce y acepta lo que quieres ser para ti, un salvador de compasión sin límites, con infinita paciencia, con una cantidad interminable de perdón y un amor que no guarda ningún registro de los fallos. Deja de proyectar en mí tus propios sentimientos acerca de ti mismo. En este momento, tu vida es como una caña y no voy a quebrarla. Te encuentras ahora en un lugar seguro. Solo quiero hacer esa observación ahí porque es denso el contenido. Dice, deja de proyectar en mí tus propios sentimientos acerca de ti mismo. Porque muchas veces decimos, Dios es severo, Dios no me va a dejar pasar esta. Y los que estamos siendo severos somos nosotros. Eso es lo que veíamos con tanto Adán como Pedro. Continúa el libro y dice, una de las contradicciones más impactantes que ocurre en las iglesias es el intenso sentido de rechazo que muchos seguidores de Jesús tienen por sí mismos. Una vez más, una de las contradicciones más impactantes que ocurren en las iglesias es el intenso sentido de rechazo que muchos seguidores de Jesús tienen por sí mismos. Es decir, nos rechazamos a nosotros mismos. Están más disgustados con sus propios defectos que con cualquier defecto ajeno que se pudieran imaginar. Están cansados de sus propias fallas y afligidos por su propia inconsciencia. David Simmons escribió, muchos cristianos se encuentran derrotados por el arma psicológica que Satanás usa contra ellos. Esta arma tiene su eficacia o la eficacia mortal de un misil. Su nombre, baja autoestima. La mayor arma psicológica de Satanás es una sensación de inferioridad y baja autoestima.
Este sentimiento pone grilletes en muchos, sin importar las experiencias espirituales y el conocimiento de la palabra de Dios. A pesar de que entienden su posición como hijos e hijas de Dios, están atados con nudos, enlazados por un sentimiento de inferioridad, con un profundo sentido de indignidad, pero lo disfrazan con lindas sonrisas y actividades en la iglesia. Una historia es contada a menudo acerca de un hombre que concertó una cita con el famoso psicólogo Carl Jung para obtener ayuda por su depresión crónica. Jung le dijo que redujera su jornada de trabajo de 14 horas a 8, que volviera directamente a su casa y que pasara la noche en su estudio, tranquilo y solo. El hombre deprimido iba a su estudio todas las noches, cerraba la puerta, leía un poco de Hermann Hesse y de Thomas Mann, tocaba algunos ejercicios musicales de Chopin o de Mozart. Luego de algunas semanas regresó a ver a Jung, quejándose de que no veía ninguna mejora. Al escuchar cómo el hombre había pasado su tiempo, Jung le dijo: pero usted no me entendió. Yo no quiero que esté con Hess, ni con Mann, ni con Chopin, ni con Mozart. Yo quería que usted esté completamente con usted mismo. El hombre lo miró aterrorizado y exclamó: no puedo pensar en ninguna compañía peor. Imagínense, no puedo estar con mí mismo, no puedo pensar en una compañía peor. Sin embargo, este es el yo que usted inflige a otras personas 14 horas al día, respondió Jung. Y Jung podría haber añadido: y el yo que usted se inflige a sí mismo. En mi experiencia, dice el autor, este sentimiento hacia uno mismo es el malestar que paraliza y asfixia nuestro crecimiento en el Espíritu Santo. Pensamientos como: usted está viviendo mal, amigo. Usted nunca llegará a nada. Estas voces negativas de nuestra familia de origen, la moralidad de la iglesia y la presión para tener éxito tienen la capacidad de transformar a las personas que van en su camino de fe. El alcoholismo, la adicción al trabajo, la ansiedad, el aumento de conductas adictivas y la escalada en la tasa de suicidios reflejan la magnitud del problema. Henry Nouwen observa: con los años me he dado cuenta de que la mayor trampa en nuestra vida no es el éxito, la popularidad o el poder, sino el autorrechazo. De hecho, esos tres pueden presentar una gran tentación, pero su calidad seductora con frecuencia proviene de la manera en que forman parte de una tentación mucho mayor que el autorrechazo. Cuando hemos llegado a creer en las voces que nos catalogan como sin valor e indignos de ser amados, entonces el éxito, la popularidad y el poder son fácilmente percibidos como soluciones atractivas. La verdadera trampa, sin embargo, es el autorrechazo. Tan pronto como alguien me acusa o me critica, en cuanto soy rechazado o me dejan solo o abandonado, me encuentro pensando: bueno, eso demuestra una vez más que no soy tan importante como creía para ellos. Pensamientos como: tal vez no soy bueno, merezco ser mejor que me dejen por un lado, que no me tomen en cuenta o incluso que me traten mal. El autorrechazo es el mayor enemigo de la vida espiritual porque contradice la voz de Dios que nos llama amados. Entonces, solo déjenme hacer una observación. Henry Nouwen dice: me he dado cuenta que no es la popularidad, el poder, sino el rechazo, el autorrechazo el problema. Entonces, si alguien siente, por ejemplo, alguien tiene ese autorrechazo y la logra hacer en algo, ¿verdad? O sea, lo ponen de jefe en un lugar o gana una curul como diputado o llega su negocio, crece o se hace viral en redes sociales, aprovecha eso para martirizar a los demás. Pero lo que está detrás, dice Henry Nouwen, es el autorrechazo. Y tenemos que ponerle muchísima atención porque aquí viene la solución. Ser hijos amados de Dios constituye la verdadera o la verdad fundamental de nuestra existencia. Una vez más, ser hijos amados de Dios constituye la verdad fundamental de nuestra existencia. Porque cuando comprendemos esta verdad, aprendemos a responder al llamado de Dios y ser amables con nosotros mismos al experimentar la compasión de Jesús. En la medida en que permitimos que la ternura de Jesús invada nuestro yo, somos liberados de nuestra propia persona. Jesús nos llama porque quiere que cambiemos nuestra actitud hacia nosotros mismos y tomemos parte con Él en contra de la
autoevaluación. En el verano de 1992 di un paso importante en el viaje hacia mi interior. Durante 20 días viví en una cabaña remota en las montañas rocosas de Colorado. El retiro fue una combinación de terapia, silencio y solitud. Estoy leyendo mal, pero bueno. Cada mañana me reunía con un psicólogo que me guiaba a despertar recuerdos y sentimientos reprimidos de la infancia. El resto de cada día lo pasaba solo en la cabaña, sin celular, televisión, radio ni material de lectura de ningún tipo. A lo largo del paso de los días me di cuenta de que yo no había sido capaz de sentir nada desde que tenía 8 años de edad. Una experiencia traumática en esa época cerró mi memoria por los siguientes 9 años y mis sentimientos por las siguientes 5 décadas. Cuando tenía 8 años, el impostor o falso yo nació como una defensa contra el dolor. El impostor dentro de mí susurró: Brennan, nunca más seas tú mismo porque a nadie le gusta como eres. Inventa un nuevo ser que todo el mundo admire y nadie lo sabrá. Así que me convertí en un buen chico, cortés, bien educado, discreto y respetuoso. Estudié mucho, obtuve excelentes calificaciones, gané una beca en la escuela secundaria, pero me sentía acosado a cada momento por el terror del abandono y la sensación de que no había nadie allí para mí. Aprendí que un rendimiento perfecto me daba el reconocimiento y la aprobación que buscaba. Orbitaba en una zona sin ningún sentimiento para mantener el miedo y la vergüenza a una distancia segura. Como mi terapeuta comentó, todos estos años has tenido un búnker de acero que cubrió tus emociones y te negó el acceso. El gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón perduró a lo largo de mi ministerio. Durante 18 años proclamé la buena nueva del amor apasionado e incondicional de Dios, pero no sentía nada en mi corazón. Nunca me sentí amado, dice Brennan Manning. Una escena en la película Postales lo dice todo. Un director de cine de Hollywood le dice a su estrella que ha tenido una vida maravillosa y que cualquier mujer envidiaría lo que ella ha logrado. Ella le responde: sí lo sé, pero ¿sabes qué? No puedo sentir nada de mi vida. Nunca he sido capaz de sentir nada en mi vida y de todas esas cosas buenas. El 10º día de mi retiro en las montañas, mis lágrimas estallaron. A menudo las crisis o rupturas nos conducen a avances muy importantes. Gran parte de mi insensibilidad e invulnerabilidad se deben a haber negado a llorar por no tener una palabra suave y un tierno abrazo. Pero tenemos la verdad que nos dice: bienaventurados los que lloran y están de luto. Cuando pude vaciar todo el dolor, algo notable sucedió. A lo lejos oí música y danzas. Yo era el hijo pródigo que cojeaba rumbo a casa. Estaba respondiendo al llamado. Ya no era un espectador, sino un participante. El impostor se desvaneció y yo entré en contacto con mi verdadero ser como el Hijo de Dios que regresó. Mi anhelo por reconocimiento y afirmación desapareció cuando Dios me llevó a entender que llevaba décadas bajo una máscara. No era mi verdadero yo. Desde niño aprendí a ser un impostor y ahora estaba siendo libre de ello. Fue un momento muy especial en mi vida. Qué lindo lo que nos dice Brennan Manning, los que hemos participado en el Retiro Salvaje del Corazón o en el de Mujeres de Nueva. Hemos ya visto un poco de esto, pero esto viene a profundizar este concepto y nos hace pensar, ese ser complaciente a los demás, esa persona que vive en función de qué piensan los demás de mí, porque eso es lo que dice aquí en el párrafo final, ¿verdad? Ese deseo de afirmación de parte de otras personas desapareció. Dice, el impostor se desvaneció y yo entré en contacto con mi verdadero ser como hijo de Dios. Mi anhelo por reconocimiento y afirmación desapareció. ¿Qué pasa si haces algo y nadie se da cuenta que lo hiciste? ¿Lo vuelves a hacer? ¿O dices, por gusto me bañé si no vino mi tía? Por gusto estoy ayudando a los necesitados si nadie me está reconociendo. ¿Estamos viviendo en función de los demás o estamos viviendo desde la plataforma de que somos hijo amado en quien Dios tiene complacencia? Pero esto requiere mucha introspección, ¿verdad? Evelyn, Rubén,
Sebas, ¿cómo nos ha ido con esto? Y yo creo que todo el contenido es súper rico. Yo los invito a que busquemos el libro, que lo leamos, porque tiene muchas capas que uno podría investigar. Para cada quien va a ser un poco distinto, pero el origen es el mismo, ¿verdad? El autor nos dice que el amor de Dios nos llamó a existencia. Nosotros existimos porque Dios nos amó tanto que la idea de que nosotros existiéramos lo apasionó, ¿verdad? Y nos creó al hombre para tener esa relación. Y luego dice que también ese amor es el que nos llama a salir de nuestro rechazo. El autor aquí como que amarra que esa generación de ese falso yo es producto de sentirnos rechazados. Y creo que eso, el origen es otra vez en Génesis, ¿verdad? Adán y Eva se sintieron rechazados y Dios no había dicho nada. Dios ni siquiera los había... cuando Él les hace preguntas, nunca los rechaza, ¿verdad? Lo que hace Dios es poner límites para que ellos puedan regresar a Él, pero realmente Dios nunca dijo, ya no los quiero. Bueno, nos ama tanto que hizo, el plan estaba en que Jesús regresara y se acercara para restaurarnos. Entonces, creo que una de las cosas que yo descubrí con esta lectura es recordar que la misión del Señor fue sacarme de la cárcel. No solo fue abrir la puerta para libertad, sino fue decirme, quiero que salgas. Cuando uno lee Isaías 61, Isaías 42, por ejemplo, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas, ¿verdad? Y ahí está hablando de conceptos de volver a ver, de reconectarnos con Dios, porque lo que dudamos cuando tenemos ese falso yo es, ¿seremos realmente amados? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y por eso creemos que tenemos que generar esos personajes y esas máscaras para caer mejor, para caer bien, para no fracasar. Y creemos, como él dice por ahí, no hay suficiente maquillaje que nos pongan por aquí, que nos hagan más amados por Dios. Somos amados por Él eternamente. Sí, a mí lo que me llama la atención es que el autor mismo está mostrando esa edad en la que él, pues de alguna forma sufrió una experiencia traumática. 8 años, ¿verdad? 8 años de edad. Y muchos de nosotros quizás nos recordamos de algún suceso que haya pasado en torno a esa edad. Esa edad sí marca mucho. Pero vemos que también dice que una experiencia que cerró su memoria de los siguientes 9 años y sus sentimientos en los siguientes 5 décadas. O sea, primero, qué montón de tiempo. Pero no es tarde para poder atender esa necesidad. No es tarde. Él mismo encontró... No quiero hacer la mate porque es muy temprano y me voy a equivocar, pero sin duda ya con una vida bastante avanzada se dio cuenta que había que atender esto con importancia y con urgencia. Y es lo que queremos que tú también hagas. Aprovecha este espacio, tómate un tiempo, escucha al Señor, ora y encuentra en ti cuál es ese impostor, porque Él luego descubrió el gozo de poder estar en la presencia de Dios. Yo sugiero que puedas leer el libro porque tiene una fluidez bien interesante, pero él mostraba que incluso C.S. Lewis tuvo un encuentro del gozo con el Señor a la hora de realmente bajar esas máscaras, de dejar de ser ese impostor y reconocer, sí, algo pasó en mí, pero eso queda a un lado cuando reconozco que soy amado por Dios, soy amado, soy escogido. Y eso es algo que el autor me sorprendió, que me muestra como un ejemplo. Nunca es tarde para poder prestarle atención a esto, pero cuanto antes mejor. Porque qué feo llegar ya avanzado en la edad y decir, si tan solo me hubiera fijado en esto antes. Creo que esa es una reflexión que el autor y también el Señor nos invita a hacer el día de hoy. Quisiera hacerte la pregunta a ti, ¿cómo te sientes tú en relación al Señor? Tal vez solo escuchas vaya con Dios porque dices, no, yo a la iglesia no regreso y lo que está detrás es, ya lo eché a perder, Dios no quiere nada que ver conmigo, lo que estás esperando es la aprobación de alguna persona en la iglesia, pero le quedaste mal. Saben que estaba estudiando a José Luis González Hurtado, es un apologista, y él hace ver cómo muchos ateos, estaba citando a otro psicólogo que hizo este análisis, pero muchos ateos tuvieron una mala relación con su padre, ¿ya? Y entonces hacen esa proyección. Dice él, hay gente que dice, odio a Dios, pero si sos ateo, ¿a quién estás odiando? Pero esa relación muchas veces que hemos tenido con nuestro padre o ausencia de, viene a bloquear nuestra relación con el Señor. Pero parábolas como la del hijo pródigo, Jesús, a través de esas parábolas, Jesús nos invita a acercarnos a Él. Y
Hoy es tiempo de reflexión. ¿Cómo te sientes delante del Señor? ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Sientes que las personas tienen que aprobarte o te sientes ya aprobado por Dios? ¿Estás viviendo como hijo amado en quien Dios tiene complacencia? ¿O necesitas demostrarle algo a alguien? Si esa es tu condición, este libro nos va a servir muchísimo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos, Señor, hoy queremos que tú nos ayudes a identificar qué tanto ese falso yo, qué tanto ese impostor está atormentándonos y nos está manejando la vida, no nos permite tener reposo, no nos permite disfrutarte, Señor, porque estamos asediados, acosados por ese impostor. Te pedimos que tú nos ayudes a identificarlo y también nos des la fe para acercarnos a ti, precisamente como el hijo menor o el hijo mayor en esta parábola del hijo pródigo, y descubramos nuestra identidad en ti. Gracias, Señor. Yo sé que tú nos vas a seguir llevando por esto. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una pausa, pero no se desprenda porque esto está buenísimo. El Señor nos está hablando y usted no se lo va a querer perder. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. El viaje de vuelta de un impostor. Solía suceder que nunca me sentía seguro conmigo mismo, a menos que estuviera desempeñándome con perfección. Mi deseo de ser perfecto había trascendido mi deseo por Dios. Con una mentalidad de todo o nada, interpreté la debilidad como mediocridad y la falta de coherencia como una pérdida del ánimo. Dejé de considerar la compasión y la autoaceptación como respuestas inadecuadas. Mi errada percepción del fracaso personal e insuficiencia me condujo a una pérdida de la autoestima que me provocó episodios de depresión leve y de gran ansiedad. Sin darme cuenta, había proyectado en Dios mis sentimientos acerca de mí mismo. Me sentía seguro con Él solo cuando yo me veía noble, generoso y amoroso, sin cicatrices, miedos ni lágrimas, cuando me creía y sentía perfecto. Pero esa mañana radiante en la cabaña escondida en lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, salí de mi escondite. Jesús me quitó el velo del desempeño perfeccionista y ahora, perdonado y libre, corrí a casa. Porque sabía que conocía a alguien que estaba allí esperándome. Atrapado en el fondo de mi alma, las lágrimas corrieron por mis mejillas y pude interiorizarme y finalmente sentí todas las palabras que había escrito y dicho acerca de ese amor de Dios. Y esta reflexión que le está haciendo es poderosísima. Dice él, esta mañana comprendí que las palabras no son nada en comparación con la realidad. Pasé de ser simplemente el maestro que enseñaba del amor de Dios a convertirme en el deleite de mi padre, de mi Abba. Así le decían de forma cariñosa los niños hebreos a su papá, Abba. Le dije adiós a sentirme asustado y dije shalom a sentirme seguro. ¿Qué significa sentir que estás en un lugar seguro? Lo describí cuando esa misma tarde escribí en mi diario. Sentirme seguro es dejar de vivir en mi cabeza y hundirme en mi corazón y sentirme querido y aceptado. No tener que esconderme más y distraerme con libros, televisión, series, helado, conversaciones superficiales, permanecer en el momento presente y no escapar hacia el pasado o proyectarme hacia el futuro, sino estar alerta y atento a la hora. Sentirme relajado y no nervioso o inquieto, sin necesidad de impresionar o deslumbrar a otros o de atraer la atención hacia mí mismo. Natural, una nueva forma de ser conmigo mismo, una nueva forma de estar en el mundo, tranquilo, sin miedo, sin ansiedad de acerca de lo que va a ocurrir a continuación, amado y valorado, simplemente una unidad como fin en sí mismo. Solo quisiéramos una pausa porque este párrafo tiene demasiado. Dice él, mire todos los escapes que él menciona cuando uno no está en contacto con uno mismo. Dice, dejé de distraerme con libros, televisión, series, helado, conversaciones superficiales. Aprendí a permanecer en el momento presente y no escapar hacia el pasado o proyectarme hacia el futuro, sino estar alerta y atento a la hora. ¿Cuántas veces nosotros no estamos disfrutando nuestro momento, que decimos, no lo he logrado, no soy suficiente, para 10 años después regresar y decir, éramos felices y no lo sabíamos? O sea, como no aproveché ese momento, pero estamos distraídos. Y dice, encontré la forma de ser natural, esta nueva forma de ser conmigo mismo,
una nueva forma de estar en el mundo. Entonces, por ejemplo, si estamos en un mundo donde si tienes suficiente dinero, entonces ya tuviste éxito. O si, por ejemplo, si tienes casa propia, tuviste éxito. Y sí, pero no depende de eso. O sea, hay que ponerlo como una meta, pero no lo pospongamos, no pospongamos el disfrutar el ahora en busca de cosas que todavía no tenemos. O también podría ser del pasado. Creo que es muy profundo lo que está diciendo el autor. Continuamos con Sebas, perdón. Con gusto. Y continuamos con la lectura, pero escribir sobre una experiencia así pone en riesgo la invención de un nuevo impostor que lleve un disfraz más brillante. Recuerdo las palabras aleccionadoras de Teresa de Ávila. Estas experiencias son vividas por los hermanos y hermanas más débiles para ser fortalecidos cuando su fe flaquea. Incluso la atribución de la gracia de Dios puede ser de un sutil engrandecimiento propio, porque la frase prácticamente se ha convertido en un cliché cristiano. Considere estas palabras del apóstol Pablo. Las cosas que se hacen en secreto son aquellas que avergüenzan a las personas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa que es expuesta por la luz será iluminada, y lo que es iluminado se convierte en luz. Eso lo respalda Efesios 5, 12 al 14. Dios no solo perdona y olvida nuestros hechos vergonzosos, sino que incluso convierte su oscuridad en luz. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, incluso nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Hola, oiga esto. El Señor nos perdona y aún esas cicatrices, como decía, citaban a Hugo, ¿verdad? Aún esas fracturas dejan entrar luz. Y cuando nos encontramos con nosotros mismos, aún logramos hablar de esas heridas, y eso trae esperanza a otras personas que están pasando por situaciones difíciles. De ese tamaño es el perdón de Dios. Continúa el autor y dice, la obra de un solo acto de Thurton Wilder, dice, el ángel que agitaba las aguas, basada en Juan 5, 1 a 4, dramatiza el poder del estanque de Bethesda para sanar cada vez que un ángel agitaba sus aguas. Un médico viene periódicamente al estanque con la esperanza de ser el primero en la fila y el anhelo de ser sanado de su melancolía. El ángel finalmente aparece, pero detiene al médico justo cuando él está listo para entrar en el agua. El ángel le pide al médico que retroceda, porque este momento no es para él. El médico suplica por ayuda con la voz quebrada, pero el ángel insiste en que la sanidad no está destinada para él. El diálogo continúa y luego llega la palabra profética del ángel. Sin sus heridas, ¿dónde estaría su poder? Es su melancolía lo que hace que su voz baja, tiemble en los corazones de los hombres y las mujeres. Los mismos ángeles no pueden persuadir a los niños tristes y falibles de la tierra como lo puede hacer un ser humano quebrantado por las vueltas de la vida. En el servicio del amor, solamente los soldados heridos pueden servir. Médico, retroceda. Impresionante. Más tarde, el hombre que entró en el estanque primero y se sanó, se regocija en su buena fortuna y volviéndose hacia el médico le dijo, por favor, venga conmigo, mi casa está apenas a 1 hora de aquí. Mi hijo está perdido en pensamientos oscuros. Yo no lo entiendo y únicamente usted le ha levantado el ánimo. Solo 1 hora. También tengo una hija. Desde que su hijo murió, ella se sienta a la sombra. No va a escucharnos a nosotros, pero sí lo van a escuchar a usted. Entonces es una parábola que nos hace ver que aún nuestros pasajes dolorosos pueden servir para ayudar a otras personas y no necesariamente tenemos que tener vidas perfectas para bendecir a otras personas. Continúa entonces el autor y nos dice, los cristianos que permanecen en lo oculto negamos la realidad de nuestro pecado. En un vano intento de borrar nuestro pasado, privamos a la comunidad de nuestro don de sanidad. Si nos ocultamos de nuestras heridas o si ocultamos nuestras heridas por miedo y vergüenza, nuestra oscuridad interior no puede ser ni iluminada ni convertirse en una luz para los demás. Nos aferramos a nuestros malos sentimientos y nos golpeamos a nosotros mismos con el pasado, mientras que lo que deberíamos hacer es dejarlo ir. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, la culpa es un ídolo. Pero cuando nos atrevemos a vivir como hombres y mujeres perdonados, nos unimos a los sanadores heridos previamente y nos acercamos más a Jesús.
Henry Nouwen ha explorado este tema con profundidad y sensibilidad en su clásica obra El sanador herido. Él cuenta la historia de un rabino que le preguntó al profeta Elías cuándo vendría el Mesías. Elías le respondió al rabino y le dijo que debía preguntarle al Mesías directamente y que iba a encontrarlo sentado a las puertas de la ciudad. ¿Cómo voy a conocerlo?, preguntó el rabino. Y Elías respondió, él está sentado entre los pobres, cubierto de heridas. Los demás destapan todas sus heridas al mismo tiempo y luego las tapan de nuevo. Pero el Mesías descubre una a la vez y la cubre de nuevo diciendo, para sí, tal vez seré necesario. Si es así, siempre tengo que estar listo a fin de no retrasarme ni por un momento. El siervo sufriente de Isaías reconoce sus heridas, se permite mostrarlas y las pone a disposición de la comunidad como fuente de sanidad. Esto da a entender que la gracia y la sanidad se comunican a través de la vulnerabilidad de los hombres y las mujeres que han sido quebrantados y que tienen el corazón herido por la vida. En el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de sanadores heridos. Estas personas han tenido sus vidas al descubierto y las han llevado al borde de la destrucción por el alcoholismo y los problemas que ocasiona. Cuando estas personas resurgen de las cenizas y de la esclavitud adictiva, tienen una comprensión, sensibilidad y voluntad de entablar y mantener encuentros de sanidad con sus compañeros alcohólicos. En esos encuentros no pueden ni se permiten olvidar sus quebrantamientos y vulnerabilidad. Sus heridas son reconocidas, aceptadas y mantenidas a la vista, y son utilizadas para iluminar y estabilizar sus propias vidas mientras trabajan para traer la sanidad de la sobriedad a sus hermanos y hermanas alcohólicos. La eficacia de los miembros de Alcohólicos Anónimos en el cuidado y tratamiento de sus compañeros es una de las grandes historias de éxito de nuestro tiempo y gráficamente ilustra el poder de las heridas cuando se usan de manera creativa para aligerar la carga del dolor y el sufrimiento. Aquí vemos un eco del clamor de Pablo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Eso está en 2 Corintios 12:9. Mi propio viaje me ha enseñado que solo cuando me siento seguro con Dios, me siento seguro de mí mismo. Y esto trae su propia recompensa. Nos afirmamos en la verdad que nos hace libres y vivimos a partir de la realidad que nos hace plenos. La extraña desconfianza que teníamos nosotros mismos, de nuestro propio ser, vuela y crecemos o creemos para siempre. Termina el conflicto. Por fin nos reconciliamos con nosotros mismos, con nuestra coraza. La verdadera gracia, la gracia suprema es aceptar el amor de Dios y amarnos de verdad con toda sencillez. Esta es la libertad que encontramos cuando aceptamos que necesitamos cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Qué párrafo, miren, esto está como para estudiarlo profundamente e internalizarlo, pero el autor está diciendo que nuestras heridas, esas cosas que no nos gustan, eso que estamos guardando y que creemos que por eso no le vamos a caer bien a las personas, esas cosas pueden ser usadas por Dios para bendecir a otros. Y a mí, yo lo he descubierto y cae mal, ¿verdad? Ustedes, porque uno quisiera aparentar, todo me ha ido bien, todo ha ido perfecto, pero cuando como pastor yo me pongo vulnerable y digo, miren, he pasado por esto y por aquello, entonces la gente es edificada, la gente es fortalecida. Y por otro lado, cuando he tratado de tener la imagen perfecta, el mensaje le pasa por la cabeza a las personas. Recuerdo que estábamos escribiendo este libro con mi esposa de Sincronizados y le propongo, mira, contemos un pasaje de nuestra vida que nos ha costado. Y ella me dice, no, ¿cómo vas a creer? No. Pero finalmente el Espíritu Santo la convenció, lo pusimos y ha sido de gran esperanza para las personas. Y nosotros no necesitamos ser perfectos para predicar la palabra. Los ángeles por eso no pueden venir a predicar el evangelio. Somos nosotros los que a través de nuestras heridas podemos testificar del amor y la restauración del Señor, ¿verdad? Y vemos grandes ejemplos, ¿verdad? Aquí en esta palestra estaba con nosotros Ricky Marroquín, ¿verdad? Yo digo, Ricky, qué habilidad la que Dios le dio
para poder hablar de sus grandes deficiencias y sé que muchos aprenden de esto, ¿verdad? Fíjense que Nelly escribe, dice, lo que el impostor me dice es que nací para sufrir. Y es que a veces nosotros compramos esa idea. Fíjense ustedes, recientemente estuve con una familia que hace unos años perdió a un hijo y después pierde ella a su esposo. ¿Fíjense? Y entonces, ¿qué es el pensamiento que viene a su mente? Es, yo escogí la cajita de sufrimiento, ¿verdad? Yo la agarré para mí. Y ese tipo de eventos trágicos, lo que vienen es una descalificación, ¿verdad? Que dicen, es que no vas a ser feliz en esa tierra, espérate a llegar allá para que tengas esa felicidad. O tal vez me lo merecía. Sí, o por algo, ¿verdad? Es el pago por algo que está sucediendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponerle mucho, pero mucha atención a esa voz del Padre, a esa voz del Espíritu Santo que no nos está exigiendo mayor cosa. No es un viaje emocional, ni tampoco es una autoexigencia, porque eso genera ansiedad, depresión, una falsa percepción de la valía ante Dios. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, el Señor me trajo aquí con un propósito. Y ese propósito es el que tenemos que hacer vivo cada día, sabiendo que en su amor y en su misericordia, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué lindo. Yo quisiera hacer un comentario y tal vez es más que es un complemento quizás a lo que estamos viendo acá. Y es que siempre que veamos cualquier palabra que tenga auto enfrente, yo le diría, tengamos cuidado, porque mire, la autosuficiencia, la autocompasión, son palabras que las clasificamos como malas, pero ¿qué del autovalor, ¿verdad? De esa autoestima que muchas veces, y el autor lo menciona, y yo creo que él lo enfoca en que el valor real es en Dios, pero yo sí quisiera recomendarle, cuando vayamos a preguntar ¿quién somos realmente? No nos lo preguntemos a nosotros mismos, porque hay dos fuentes, ¿verdad? Una va a ser el enemigo que está ahí, como hemos escuchado, los amigos nos han compartido, pero la otra también podemos ser nosotros mismos y engañarnos creyendo que somos algo que no somos. El verdadero valor es Dios el que nos lo da, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos estos tiempos de buscar y de preguntar, no nos preguntemos quién soy yo, ¿verdad? Ahora se recomienda haga viajes a Europa para encontrarse a sí mismo. Mire, le sale más barato. Pregúntele al Señor dónde usted está. Pregúntele, Señor, ¿qué piensas de mí? Y la respuesta va a ser, te amo. Una de las cosas que nos invitan en estos retiros es a preguntarle al Señor. Hace un tiempo nos dijeron, pregúntele al Señor si usted le cae bien. Y saben que me daba miedo preguntarle al Señor, porque me sentía amada. Pero otra cosa es caerle bien a Dios. Y entonces salí de ahí y le digo, Señor, ¿te caigo bien? ¿Te gusta pasar tiempo conmigo? Y miren, fue tan lindo el escuchar a Dios decirme, sí, me gusta platicar contigo, me gusta pasar tiempo contigo, y eso me relajó, porque al final el valor me lo da Dios. Y solo quiero cerrar con esto. Siempre que hablamos de imagen, pensamos negativamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se hacían imágenes. Pero Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Fíjese que es la única vez en la Biblia donde se habla de la imagen, de crear imagen como algo positivo. Pero es porque Dios puso en nosotros su imagen y semejanza. Entonces, lo que el enemigo quiere destruir cuando ataca esa identidad ataca la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, la verdad es que somos hijos amados. Ese es a lo que Dios nos quiere restaurar. Y ahorita que usted dice eso, Evelyn, me pongo a pensar en cuando Jesús dice cuál es la fórmula de amor a los demás. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y meditando en esto, el Señor me hacía ver que empezamos amando a Dios. Y cuando empezamos a amar a Dios y a relacionarnos con Él, empezamos a descubrir que Él nos ama a nosotros. Y nos amamos a nosotros mismos porque Él nos ama a nosotros. Empezamos como en un espejo a decir, Señor, y tú me amas, y con defectos, etc. Entonces, cuando ya nos amamos a nosotros mismos, pero no por un egoísmo excéntrico, sino porque Dios nos ama por su misericordia, entonces ya podemos amar a los demás. Pero si nosotros nos caemos mal a nosotros mismos, por eso tenemos este temperamento horrible y la gente grita, porque ni siquiera se aman a ellos mismos y no se aman a ellos mismos porque no conocen a Dios. Y el orden es, amo a Dios con todo mi corazón, empieza Él a reflejar su amor por mí mismo, entonces ya puedo amar a los demás. Yo solo quiero terminar con una frase dice, la gracia comienza donde terminan mis fuerzas. Y llega un punto donde tenemos que recibir esa gracia, donde ya dejamos de intentar nadar contra corriente, sino dejar flotar
dejarnos llevar por la gracia, el amor del Señor. Y ahí vamos a encontrar esa plenitud de la frase, en el servicio del amor, solamente los soldados heridos pueden servir. Imagina. No es casualidad, por lo cual nosotros hemos atravesado por diferentes dolores, circunstancias, adversidades. Sin duda vamos a poder inspirar, vamos a dar esperanza y amor a aquellos que lo necesitan, y todo va a ser para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, así que, ¿cómo estás tú delante del Señor? Ese impostor ocupa mucho espacio, te está descalificando, te golpea todos los días. Si es así, te invitamos a tomar ese impostor y llevarlo a la cruz y decirle, Señor, ayúdame a identificarlo y ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Eso fue lo que hice yo. Señor, primero voy a buscar tu aprobación y vas a ser mi público, voy a depender de ti, quiero manejar el carro que tú quieras, quiero vivir donde tú quieras, quiero que el ministerio me lo apruebes tú y no las personas. Y esa fue mi curación, y eso es lo que va a ser tu curación también, poner al Señor en primer lugar de tu vida. Padre, hoy llegamos ante ti reconociendo ese impostor. Lo reconocemos ya sea que hayamos escrito o no, o ayúdanos a reconocer a ese impostor y ayúdanos a crucificarlo y llegar a pedir tu apoyo, a pedir tu aprobación, a saber que somos hijos amados y que en nosotros tú te complaces. Permítenos llegar a ese deleite de sentirnos aprobados, amados por ti. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ya no nos queda tiempo, pero sí nos queda tiempo para decirle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios, y lo esperamos mañana porque este libro está buenísimo. Vamos a seguir creciendo en el Señor. Dios quede con ustedes. Bendiciones. Vaya con Dios.